Hoy en día tener una Biblia como esta, por ejemplo, y otras, algunas con las letras en rojo de las palabras de Jesús, ejemplares pequeños para bolsillo, el Nuevo Testamento, Biblias en los celulares, en las computadoras, está normal, pero no lo era en otro momento. La Biblia era un tema escondido y al cual muy poca gente tenía acceso a leer. Era una época de oscuridad. La Edad Media, en la que la Iglesia y el Estado fueron uno solo, llevó a que se acaben las ideas, que se acabe la posibilidad de preguntar y que se acabe la posibilidad de investigar por uno mismo lo que Dios quiere para el ser humano. Era creer lo que te decían los seres humanos. Y ahí empezó mucho el engaño, la mentira, las ideas personales. Apareció la idea del purgatorio, por ejemplo, y no, es algo irreal. No existe, bíblicamente no hay nada de eso. El ser humano en esta vida determina qué va a ser de su eternidad. Hoy en día, creer que Jesucristo te perdona los pecados porque vos te arrepentiste y Él tiene la capacidad para perdonar pecados, es algo normal, algo que lo sabemos que es así. Y estamos muy felices de saber que nos arrepentimos de nuestros pecados y Jesús nos limpia de toda culpa, como dice en 1 Juan capítulo 1, verso 7. Pero todo eso estaba oculto en los días cuando nació Martín Lutero, año 1500, él nació algunos años antes del 1500. Él a los 34 años pone en tela de juicio un montón de ideas que se daban por sentadas de parte de la iglesia dominante de esos días. Y este hombre era un clérigo. ¿Cómo llegó a ser clérigo Martín Lutero? Él era hijo de un minero, un hombre que trabajaba en las minas allí en Alemania. Y su papá, trabajando mucho, pudo adquirir una mina. Entonces, como toda persona así de campo hoy en día, quiere que sus hijos estén bien, que no se esfuercen tanto como ellos y que estén bien. Pasa con los campesinos, ¿no? El papá es campesino y el hijo es médico, por ejemplo, o abogado, o lo que sea. Tratan de que los hijos tengan otra carrera. Y así fue también con el caso de Martín. El papá lo mandó a estudiar, él era abogado. Un día venía a la casa una tormenta terrible, estamos hablando cerca del año 1500, al pocos años después. Una tormenta terrible se armó y un rayo cayó muy cerca de él. Dijo, mire, si me salvo, si no muero, me voy a hacer clérigo. Y fue así, no murió. Y él cumplió. Él se unió a la orden agustina, era un monje agustino, y allí tuvo acceso a la Biblia. Y comenzó a leer la Biblia. Era una carga tremenda para él, su culpa, su pecado. Había una manera que se predicaba en esos días, que había la forma de no tener carga de pecado, era la indulgencia. La indulgencia consistía en la capacidad de la iglesia dominante de perdonarte el pecado. Vos ibas, hablabas de tu pecado, buscabas la manera de satisfacer lo que ese clérigo esperaba de vos y te declaraba libre de pecado. Cuando el único que puede liberar del pecado es Dios, no un ser humano. Yo como pastor no te puedo decir, vos venís, me contás tu pecado, cuando dices, ya está, me contaste, ya soy libre de pecado. No, yo te puedo ayudar a superar el hábito pecaminoso, pero el pecado te lo perdona Dios. El pecado Dios lo perdona, las malas costumbres, los malos hábitos, uno tiene que transformarlos y cambiarlos. Entonces Lutero comenzó a pensar en esto. ¿Cómo es eso que me van a dar un indulto? La palabra indulgencia viene de indulto. Indulto quiere decir sin culpa. Dulto es culpa, in es sin. Por ejemplo, uno dice suficiente o dice insuficiente, que no es suficiente. Entonces, no culpa. También en Argentina existe la capacidad del presidente de firmar un indulto a un preso y queda libre. Pero la cuestión es que era como que venía un clérigo y te indultaba, firmaba, listo, sos libre, vas al cielo. La cuestión es que Lutero dijo, esto no es así. La Biblia muestra que no es así. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si confesara su pecado, Dios le perdona. Esto que es tan normal para nosotros hoy en día predicarlo, no lo era en aquellos días.
Había un dominio del hombre por el hombre, de la religión sobre el hombre. Y es más, toda la necesidad que tenía el hombre debía ir por medio de un clérigo para pedírselo a Dios. Hoy en día es tan normal de decir, yo voy y le pido a Dios porque tengo la posibilidad, eso es lo que se llama el sacerdocio universal, que todos somos llamados a orar a Dios y Dios nos escucha. Yo te quiero animar, mi hermano querido, hoy tenemos luz nosotros, la luz de Dios, de saber que nuestros pecados son quitados por la sangre de Cristo. Nos arrepentimos, te arrepentí de tu pecado y ese pecado es quitado y tenés libre acceso a la presencia de Dios. Obviamente, vos tenés que día a día ir mejorando tu vida, transformar ese mal hábito pecaminoso en un hábito de santidad, un hábito sano. Pero tu pecado no te lo puede perdonar ningún hombre, ni podés hacer nada vos para que tu pecado sea perdonado. Hay una sola cosa que te queda por hacer, es acercarte a Dios humildemente, reconocer ante Dios y hacerlo ahora mismo. Padre, he pecado, perdóname, Padre, por mi pecado, y Dios te limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:7 dice eso. El que dice que no tiene pecado, miente. Pero el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad.